a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Se estiman que vamos a tener una primera remesa de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan contar lo más rápido posible y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia. Lo que tenemos que entender es que la vacuna no ha resuelto la pandemia. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Este número genera mucha expectativa porque a enero le faltan solamente 10 días. Exacto. Y tienen que llegar 5 palos de vacuna, recién acaban de llegar 300.000. Bueno, después de tantas idas y vueltas que nosotros les venimos contando aquí en GPS, mañana a las 14 horas finalmente sale el avión de Aerolíneas Argentinas que va a buscar 1 millón de vacunas. Yo les voy a contar en detalle los pros y los contras, las luces y las sombras que hay detrás de este operativo, ¿sí? Porque no todo es como se dice, o por lo menos ustedes vieron lo que queda del archivo de las declaraciones del presidente y de los funcionarios, no todo es como se dijo. Efectivamente, las vacunas están atrasadas en todo el mundo, hubo euforia en el gobierno, como nosotros les contamos a lo largo de los últimos programas, de pronto todo el mundo dejó de hablar del gran operativo de vacunación, aquella gesta patriótica que iba a arrancar el 15 de enero, y entonces, mañana a las 14 horas sale 1, 2 o 3 vuelos de Aerolíneas Argentinas a buscar este millón de vacunas Sputnik a Rusia. O sea que estarán acá el sábado. ¿Cómo es el debate y cómo es el detalle? Les cuento esto para que vean cómo se está discutiendo la cuestión logística de la vacuna. Lo primero que hay que aclarar es que no son 5 millones como se pensaba que iba a haber a medio de enero, sino que es 1 millón. Y ese millón de dosis es 1 millón del primer frasquito. No hay en esta partida, en este envío, no van a buscar el segundo componente, van a buscar el primer frasquito, igual que pasó aquel 24 de diciembre, donde se trajo la primera dosis de la vacuna Sputnik y recién hace una semana y pico, llegó la segunda dosis y se empezó a dar. Entonces, lo que se va a buscar mañana es 1 millón de dosis de la primera dosis y hay una discusión, pues fíjense, ahora a las 21 empezó un Zoom donde estaban discutiendo por qué había que mandar más de un avión. En principio se sabía que un avión de Aerolíneas Argentinas en teoría podía cargar 1 millón de dosis, pero los responsables del traslado logístico desde Rusia le dijeron, sí, un momentito, pero para garantizar la cadena de frío no pueden poner, o sea, no caben en bodega el millón de dosis. Hay que habilitar la parte de cabina, hay que sacar los asientos y ponerlos arriba en cabina. Me estuve preguntando, y esto es un dispositivo que se llama Data Logger, un dispositivo que estudia la hora y la temperatura. Es un dispositivo que ponen los propios proveedores rusos, ponen este dispositivo Data Logger para que cuando la vacuna llegue, ¿sí? Se sabe, se transmite vía Wi-Fi, si la cadena de frío estuvo mantenida todo el tiempo. Los propios proveedores rusos son los que tienen que garantizar y tienen que tener un reaseguro de que la temperatura de la vacuna se mantuvo hasta que llegó a la Argentina, para no tener problemas, ni juicios, ni conflictos. ¿Qué le dijeron los rusos que estaban hablando ahora en el Zoom? 21 horas empezó el Zoom y estaban discutiendo esto. ¿Qué es lo que dijeron los rusos? Dijeron, miren, acá hay un problema porque si ustedes quieren llevar las vacunas en la parte de donde, no en la bodega, sino donde va
la gente sentada, aunque saquen los asientos, ahí no está garantizada la temperatura. Por más que bajen el aire acondicionado de la cabina, ahí hay un problema, y aún cuando pongan hielo seco, si pasa algo con el hielo seco, bueno, una serie de problemas técnicos, y por eso se está discutiendo si mandan 1, 2 o 3 aviones a buscar ese millón de vacunas. Lo cierto es que el millón de vacunas está en camino, no los 5 millones. 1 millón de vacunas de la primera dosis, no los 5 millones. Así está ahora la discusión, y esto es lo que se va a ir a buscar mañana. ¿Cuáles son las consecuencias de que arranque una cantidad mayor de dosis de vacunación en la Argentina? Bueno, un problema es que si no vienen una cantidad como se pensaba, se había calculado que el operativo arrancaba con 5 millones de dosis de vacunación, viene 1 millón. Ok, ¿a quién se la ponen? ¿A quién se la ponen primero? ¿Por quién arrancan? ¿Van a arrancar por los mayores de 65 años, por los grupos de riesgo? ¿Sí? ¿O van a arrancar por los docentes para garantizar el comienzo de clase? Ahí va a haber una decisión política para discutir. ¿Para qué alcanza? ¿Alcanza para unos o alcanza para otros? ¿O parte y parte? La decisión de a quién llega ese primer millón de vacunas y ese primer frasquito va a ser una decisión política. Va a haber que decidir. Porque por otra parte ya está decidido, después de que el gobierno le dijo a las provincias, bueno, decían ustedes cómo quieren empezar las clases, cada provincia ya tiene su cronograma de comienzos de clase. De hecho, mañana el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, va a anunciar que las clases empiezan el 17 de marzo porque llegó a un preacuerdo con los sindicatos. En provincia de Buenos Aires van a arrancar el 1 de marzo. Arrancarán con docentes vacunados, por lo menos con 1 dosis, arrancarán con docentes sin vacunar. Esto es otra de las cosas que se va a discutir. Por eso se juega la llegada de las vacunas, o la llegada masiva de las vacunas, y tiene mucho que ver con varias cuestiones que están en juego sobre la mesa. Primero, el prestigio del gobierno. Segundo, el comienzo de clases. Tercero, la posibilidad de que haya más gente vacunada, sobre todo gente de la tercera edad, que no termine en situación de riesgo o no termine saturando las terapias intensivas. Y por último, también a largo plazo, o si quieren en la Argentina 6 meses es largo plazo, se juega también la reactivación económica. Por eso que nosotros, desde que comenzó el año, venimos siguiendo tan de cerca, y casi les diría minuto a minuto, lo que pasa con la llegada de las vacunas. Argentina efectivamente está adelantada respecto de otros países en la vacunación. Está aplicando más dosis de la vacuna, pero el gobierno había tenido una dosis de euforia descontando que arrancaban a mitad de enero el operativo de vacunación y que los docentes, por ejemplo, iban a llegar a comienzos de marzo con las 2 dosis de la vacuna Sputnik aplicada. Bueno, eso viene demorado y ahora aparece esta disyuntiva. Este millón de vacunas, ¿por quién van a arrancar? ¿Cómo lo van a distribuir? Hay muchos docentes en la Argentina. ¿Alcanza para darle a los docentes y a los mayores de 65 años? ¿A quiénes van a llegar primero? ¿Cómo se van a repartir? De esto va a haber que estar atento en los próximos días. Otra polémica que saltó ahora es que, bueno, la ANMAT ya se sabe que aprobó la vacuna Sputnik para los mayores de 60 años. De hecho, hoy, para predicar con el ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, que es un hombre mayor de 60 años, se sacó la camisa, mejor dicho, ni siquiera levantó la manga, y se aplicó la vacuna. Axel Kicillof se aplicó la segunda dosis de la vacuna Sputnik, pero fíjense que va a haber una, ¿cómo decirlo?, una leve cuestión de imagen sobre quién se aplica la vacuna en público, quién se aplica la vacuna, qué funcionario, qué gobernador se aplica la vacuna y quién no ahora. ¿Cómo es esto? Bueno, parece, y de hecho, fíjense que así está pasando, que hay en algunos sectores, Juntos por el Cambio, han decidido que no van a aplicarse la vacuna Sputnik en público. Fíjense a qué nivel ¿cómo decirlo?, de futbolismo llega ya la cuestión de si la vacuna rusa está ligada al gobierno o no está ligada al gobierno, o si es una vacuna sencillamente y punto. Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y los funcionarios porteños no se van a aplicar la vacuna en público. No se van a aplicar la vacuna. Por lo menos esto era hasta hoy. Hasta hoy las fuentes del gobierno de la ciudad me dicen, no, nosotros la vacuna rusa en público no nos la vamos a aplicar. Ha habido otros casos que sí. Por ejemplo, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, de Juntos por el Cambio, sí se aplicó la vacuna en público. El intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, también se aplicó la vacuna en público como para predicar y alentar a la población que se apliquen las vacunas. Pero fíjense cómo la vacuna es tan importante que hasta juega una cuestión de imagen,
¿sí?, entre los gobernantes sobre quién apoya la vacunación o quién se la pone y dice, bueno, yo me pongo la vacuna y de este modo estimulo a que la población también se ponga la vacuna. Rodrigo, ¿qué más detalles saben hoy? Porque hoy fue un día importante, finalmente la ANMAT aprobó la vacuna de Gamaleya. Mirá, Rolando, lo que sabemos fue en realidad lo que hace ANMAT es amplía lo que era la aprobación que tenía por parte del Ministerio de Salud. Amplía la recomendación que le da al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que termina de aprobar en mayores de 60 años. Se habla de una eficacia, ¿sí?, que va desde el 91,8%, y lo importante de esta vacuna es que genera un tipo de inmunoglobulina G, que es la que te termina protegiendo, del 98,1% en pacientes mayores de 60 años. Obviamente, lo importante a todo esto es que no hubo casos de reacciones adversas graves, tampoco hubo casos de reacciones alérgicas, así que demostró ser una vacuna muy segura. Bueno, de hecho ya hay 150.000 vacunados en la Argentina y no se han reportado, está bien, son menores de 60, pero no se han reportado casos graves. Esto es uno de los ejemplos de los protocolos que llegaron a la ANMAT, con los cuales se basaron todas las cuestiones técnicas. Ese está en inglés, ¿no era que estaba en ruso? Porque Ginés decía, ¿lo están traduciendo o lo están traduciendo? No, la dirección está en ruso. Ah. La dirección sí está en ruso. El informe estaba en inglés. Pero después el protocolo es un protocolo de seguridad. O sea, en base a eso se definió la autorización. Esto está todo en inglés, obviamente. Sí, en base a esto y otros protocolos más de seguridad, se definió la aprobación en mayores de 60 años. La verdad que es una muy buena noticia para la Argentina y obviamente para el Instituto Gamaleya, donde se sigue aumentando la capacidad de aplicación de vacunas. Obviamente que hay que esperar la llegada de las vacunas para seguir colocando. El otro desafío que va a tener el gobierno frente a la campaña de vacunación va a ser que la campaña sea transparente y sobre todo que se eviten las sospechas de amiguismo. Atención con esto. Nosotros casi les decíamos en tono de decepción y medio de, ¿cómo decirlo?, decepción grotesca, la historia del cura de Resistencia que con el aval del director del Hospital Perrando se vacunó, agradeció en redes y finalmente el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, por Dios sabrá por qué, no le termina aceptando la renuncia al director del hospital pese al papelón que hicieron. Y dice, bueno, será un caso. Ojo, porque nosotros acá la semana pasada les contamos el caso de una médica del Hospital Fiorito, sacamos al aire la historia, les mostramos el certificado. Bueno, la mujer había ido, tenía turno para vacunarse en el Hospital Fiorito. Cuando va a buscar la vacuna, le dice, no, ¿sabe qué? Su vacuna no está. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la vacuna de esa médica, ella por sistema hoy figura como cancelada. Ojo, alguien se vacunó por ella. Y les voy a dar un dato más. La semana pasada el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con los intendentes de la zona de la costa atlántica. Uno de ellos, no les voy a decir quién, uno de esos intendentes le dijo, ojo, hay coordinadores de vacunación que están repartiendo las vacunas entre los amigos. Dice, en mi ciudad vacunaron un carnicero, porque era amigo de los coordinadores de vacunación. Entonces, hay una etapa intermedia en provincia de Buenos Aires que son unos supuestos coordinadores de vacunación, que no solo se vacunan ellos, sino que además están, ¿cómo decirlo?, desviando algunas dosis de vacunación con criterios amiguistas. Ese es el otro desafío que va a haber en la campaña de vacunación. Así que también va a haber que estar atentos. En resumen, viene 1 millón de vacunas, no 5. Arrancará el operativo de vacunación con un mayor nivel de masividad. El 1 millón de vacunas que viene es de la primera dosis, con lo cual vamos a estar esperando que llegue la segunda dosis. Y de esta manera habrá un poco más de masividad en la vacunación, pero no son los 5 millones que estábamos esperando y nosotros, por supuesto, vamos a seguir con este detalle. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente y nos llega desde Salta. Vean este video, vean lo que pasó en la ciudad de Orán. Hay cosas que no se comprenden. Se quisieron llevar una ambulancia, la defendió la gente, la defendieron los médicos. Vuelvo a repetir, estas, porque serían 3 ambulancias que se intentan llevar, son todas las ambulancias de alta complejidad. Hay una nota que hemos publicado hace unos minutos y estas ambulancias de alta complejidad son las únicas que hay en Orán. Por lo tanto, la ambulancia que quedaría sería una que no está en condiciones,
justamente, lo dice la nota que hemos subido hace un ratito, y que no está en condiciones. Prácticamente una ambulancia vacía. Rolando, No hay ninguna esta ambulancia que ven ustedes y donde se habían colocado algunos de los médicos frente a una ambulancia, impidieron y serían dos que las se la ambulancias llevaran, que se quieren porque llevar. las ambulancias que iban a quedar Aparentemente no estaban en condiciones verdaderamente. Se querían llevar las ambulancias. Ahora, está protestando por esto. si no hubieran tenido problemas. Ahí está el médico. Fíjate, el médico parado delante de la ambulancia. El mismo médico. Han venido con una nota que la llevan a hacer el service. Cuando siempre las ambulancias van, se pide el service desde acá, van con los choferes, le hacen y vuelven. Ahora, si se la llevan, no sé quién se la lleva y lo más probable es que no vuelva más esta ambulancia. Y esta ambulancia es donada por la Nación. Así como cuando llegaron los respiradores, que eran 30, 15 para Orán y 15 para Tartagal, y hay un video donde el gobernador se dice los respiradores no salen, y es verdad, no salieron porque llegaron 8 acá, 8 a Tartagal, y el resto quedó en Salta. Entonces, viste, si es para nosotros, ¿por qué nos tienen que discriminar? ¿Por qué nos tienen que llevar las cosas? Hay una sola ambulancia que es la que va a buscar la gente acá y la tienen que andar empujando. Y esta que anda, que está nueva, se la quieren llevar, y también se quieren llevar a Dirigoyen, no sé, de otros lugares. Entonces no podemos permitir todo eso. Ahora, ¿qué dice el gerente, el subgerente del hospital? Que yo sepa, el subgerente estaba ahí, que yo un poco lo conozco, poco trato tengo, pero me dijo que recibió una nota. Es desgarrador el relato. Nosotros porque estamos acostumbrados y nos tomamos la realidad argentina casi con una dosis de humor negro. El cardiólogo puesto delante de la ambulancia diciendo de acá no se lleva la ambulancia porque la que nos quieren dejar hay que empujarla para que arranque. En Orán, nosotros, ¿por qué seguimos tanto la actualidad de lo que pasó en Orán? Porque fue un caso testigo para este programa, porque nos empezaron a llegar las denuncias de lo que estaba pasando en Orán. Hacían inauguraciones truchas, le daban oxígeno industrial a la gente. Todo esto nosotros lo fuimos contando. Terminó renunciando a la ministra de Salud de Salta, entre otras cosas por lo que pasaba en Orán. Y también por las denuncias que había en Salta Capital de la gente que mandaba videos diciendo me ahogo y nunca me mandan la ambulancia. La ambulancia es un insumo crítico. En Salta es un insumo crítico en Orán. Por eso es que ese señor que se llama Jorge Gomila, que es un cardiólogo, se para delante de la ambulancia para que no se la lleve. Un disparate. En el Hospital San Vicente de Paúl, esto es lo que ocurrió hoy en la mañana. Esto es hace algunas horas nada más y teniendo en cuenta fundamentalmente la desesperación que hay, y no solamente en Salta, en distintas partes del país, en donde están aislados y donde tienen muy acotado el sistema sanitario, y mucho más en esta época donde hay rebrotes en muchas provincias. Ahí interviene el SAMEC Interior Orán, que es obviamente el servicio de salud que reviste las urgencias en ese sanatorio. Tiene 3 ambulancias, como explicaba el médico, hay una que la tienen que empujar, contaba, hay otra que funciona más o menos, y esta es la que mejor funcionaba. La que donó Nación. Además dijo, cada 2 por 3 le hacen el service. ¿Qué service le van a hacer? Nosotros lo que sospechamos, tal como lo dijo, es que se la llevan y no vuelven. Pero vamos a tomar contacto, vamos a ver qué pasó con la ambulancia. Maximiliano Conegliano está en Orán. ¿Estás ahí con la ambulancia? ¿Todavía está ahí? Hola chicos, sí, acá está, te la estoy mostrando, quedó con la pancarta, allí las ambulancias son de Orán, defender lo nuestro. Esta es una de las ambulancias, dice claramente SAMEC. Aquí está la otra ambulancia en cuestión. Hoy se conoció parte de un documento de que las ambulancias deberían ser llevadas por una cuestión de servicio técnico, pero por el otro lado también equipamiento que le haría falta a estas ambulancias de mediana y de alta complejidad. Dialogando con personas que entienden en este servicio, nos dicen que las ambulancias están completas, que no les hace falta absolutamente nada y que a lo sumo, si hay que agregarle algo, podría ser algún tubo de oxígeno para que puedan atender a algún paciente allí que no pueda respirar, pero después tienen desfibriladores, tienen absolutamente de todo. Maximiliano, ¿y se sabe quién es el que se la quiere llevar? ¿Alguien puso la cara? Bueno, la orden es, por el documento que yo he enviado a la producción, claramente allí están el personal del SAMEC. Ellos son quien tienen contratado un servicio técnico, valga la redundancia, a donde la llevarían a estas ambulancias a hacerle el service y agregarle equipamiento. Esto pasaría a través de una decisión también del ministro de Salud, el nuevo ministro de Salud, Espera, te hago una pregunta ingenua. Ambulancias. Deduzco que nos sobran las ambulancias en Orán. Estas son las 3 que tenemos acá. Si hoy el pueblo no hubiera protestado, nos hubiera quedado esta sola para todo lo que es Orán. Y después estaba la de hoy a la mañana, que habrán visto que estaba con las puertas laterales abiertas en el video,
y que hay que empujarla para que ande. O sea, les la iban a dejar situación solo de la que hay que empujar. ¿Por qué no se llevan a esa para el service? La cantidad de ambulancias que están descompuestas y que no funcionan, yo calculo que deben ser más de 5. Esas no las vienen a buscar, vienen a buscar estas que son nuevas, Claro. 0 kilómetros. Pero vos te imaginás, raro, ¿no? Fernando, Por ¿te eso- imaginás vos que la ambulancia se quede en el camino, que debe pasar, se quede en el camino y tenga que bajar el ambulanciero, el médico, la médica Es el grotesco argentino. y el paciente que se tiene que bajar de la camilla para también ayudar y empujar? Una escena del grotesco argentino, claro. Rolando, Recordemos que el médico, el doctor Gomila, protestó de esta forma, que se puso adelante la ambulancia al punto tal de que les dijo, si ustedes quieren llevársela me van a tener que pasar por encima, porque una de estas ambulancias a él le salvó la vida. Él tuvo COVID, fue llevado de urgencia y gracias a una de estas ambulancias él está vivo. Que, Entonces, claro. por eso es la situación también de él entender cuál es la precariedad en materia de salud. También recordemos, además, que hoy se inundó el hospital. Maximiliano, estamos hablando de una ciudad en la cual vos nos contaste y nos mostraste el nivel de manoseo que había con inauguraciones de centros de aislamiento, con la falta de oxígeno. Digo, es un lugar donde la cuestión está particularmente sensible, no se puede andar. Se llevan 2 ambulancias y te dejan una que hay que empujarla. La verdad que aunque es, como decimos siempre, ya no es una cuestión ni ética ni médica, es una cuestión estética, no queda bien, viejo. Y convengamos que aparte de esa información, estas ambulancias vinieron después justamente de lo que vos relatabas sobre la situación de la gran cantidad de mortandad que hubo, la renuncia de los ministros. Esto fue parte también de decir, bueno, estamos fortaleciendo el hospital de Orán, mandamos ambulancias. Sí. El problema es que las ambulancias tenían fecha de salida, pero no tenían fecha de regreso. En Sí, el claro. documento había fecha de salida sin fecha de regreso. O sea, puede volver dentro de 4 meses, un mes o una semana. Maximiliano, espera, quédate ahí porque tengo en línea telefónica justamente al hombre que ahí puso la cara. Claro, entre las cosas que tiene que hacer un cardiólogo está operar corazones, tratar pacientes con hipertensión, en fin, no le voy a explicar al doctor Jorge Gomila lo que hace un cardiólogo. Yo calculo que entre sus tareas no está pararse delante de una ambulancia y defenderla. Doctor Gomila, Graña le habla, ¿cómo le va? Pues muchas gracias, Graña, por sus dichos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, a ver, cuéntenos un poco por qué se puso ahí delante de la ambulancia. Bueno, yo en la mañana fui a vacunarme porque tuve el COVID y no lo quiero tener de nuevo. Entonces era la segunda dosis y cuando volví en el camino me enteré por un camillero amigo que se estaban llevando las ambulancias. Entonces digo, no puede ser. Digo, me fui a la guardia para ver. Y entonces como que efectivamente se estaban llevando las ambulancias y yo le pregunté al subgerente, le digo, che, ¿cómo que se llevan? Sí, es orden del ministerio, se llevan 3, pero 3 juntas o 2 juntas, no me acuerdo cuántas me dijo. Y se llevaban las buenas, no es que se llevaban las rotas. Claro, pero es normal que se le haga el servicio a las ambulancias. Es normal que se pida el turno, que vaya la ambulancia con turno, se le hace el servicio y vuelve. Pero estas venían choferes de Salta y se llevaban la ambulancia y no sabían si iban a volver. Y yo me enteré que están haciendo algo, que están por inaugurar, que necesitaban ambulancia. Entonces, Ahí está la madre del borrego. ¿Usted cree que se la llevan para una inauguración? Sí, de algo, no sé de qué, no estoy seguro, pero me pasaron ese dato. Entonces me puse adelante y dije, la ambulancia no se mueve hasta que se vaya. En total, ¿qué me pueden hacer? Un sumario, siempre una conducta intachable, no tengo ni apercibimiento, le digo, a lo sumo me harán un sumario y me pondrán una sanción de 1 día o 2 días. Y bueno, le digo que sea lo que Dios quiera. Y entonces, como la gente me conoce, porque soy bastante popular dentro de todo en el pueblo, que saben de mis acciones, entonces me puse al frente y les dije, voy a... Y ahí se sumó la gente, ¿no? Porque había más gente después que se... No, y es que yo le dije, voy a llamar a la prensa y llamé a uno solo, pero llegó toda la prensa y llegaron concejales y llegaron diputados, amigos, y bueno, porque saben que yo nunca hago este tipo de cosas, pero es la primera vez porque realmente yo sentí que se llevaban una parte de mí porque una de esas ambulancias me salvó la vida. Claro, hombre, no es para menos. Sí, y además
eso de que se la lleven sin buena explicación, digo, si había tanto apuro por hacerle servicio a las ambulancias, que se lleven la rota, la que hay que empujar, ¿no? Exactamente, eso le digo. ¿Cómo puede ser que estén empujando las ambulancias para que ande para ir a traer los pacientes y la buena le van a hacer el servicio, le van a poner a mí? Yo te soy sincero, yo les creo, porque soy más mentiroso que ellos. Aquí Javier le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor Gomila, ¿cómo le va? Buen día. Es decir, no se la lleva la ambulancia. No se la llevan. Ahora firmamos un acta ahí con todo la gente de la política y del hospital y vecinos que van a llevar de a una, la van a equipar, le van a hacer servicio, van a volver, cuando vuelve, recién se lleva la otra. No es que se la van a llevar en la noche cuando ustedes estén distraídos. Es decir, que ese service que tan urgente era, no era tanto. No era urgente. ¿No? No, yo creo que no. Para mí era otra la intención. Me digan lo que me digan, yo ya soy grandecito, tengo 62 años, no me van a hacer creer las cositas así nomás. Entonces, yo por eso, y yo estaba preocupado porque también tenía consultorio en ese momento, y bueno, por suerte la gente me esperó y me entendió. Cuando ya hubo más gente me retiré, fui a hacer el consultorio, volví, y después me pedí a la gente que dejen la llave de la ambulancia, pero bueno, yo no me quería hacer cargo de algo tan importante, ¿viste? Así que hablamos, se consiguió el acta que hicimos y quedó ahí, bueno, y quedó todo en buenos términos. Doctor Gomila, el doctor Salemi le hago una consulta. ¿La ambulancia está completamente equipada? ¿Usted nota que le falte algo a la ambulancia? ¿Usted que está ahí justamente en ese lugar? Las ambulancias estuvieron completamente equipadas, pero fueron primero a Tartagal. Y de Tartagal vinieron sin el respirador y sin el aspirador, que eso le iban a poner, según dicen, no sé, yo, desconfío. Espere, porque es importante lo que está diciendo. Las ambulancias llegaron a Orán con respirador y con aspirador. Dos elementos fundamentales para una ambulancia de alta complejidad. Fueron primero a Tartagal. Y de ahí fueron sin los elementos. Tartagal iban completas. Y cuando vinieron a Orán, vinieron sin respirador y sin aspirador. ¿Lo sacaron? Sí. Se lo sacaron en Tartagal. Doctor Gomila, le agradecemos mucho el contacto. Ahí vamos a volver con, si nos escucha Maximiliano Conigliano, que está ahí. ¿Estás haciendo la custodia de la ambulancia, amigo? Sí, ya prácticamente sí, ¿no? Estamos acá en custodia, bueno, no soy el único, también está la gente que trabaja justamente con este servicio de la noche, pero bueno, creo que el doctor fue más que claro, ¿no? Y contame un poco la reacción de la gente, porque ya hablamos con el doctor. ¿Se terminó juntando la gente alrededor de la ambulancia? Mirá, sí, se juntaron alrededor de la ambulancia, pero sobre todo también alrededor de los médicos del SAMEC, que vinieron, bueno, ahora va a salir justamente a prestar un servicio esta ambulancia, que si no hubiera sido por la sociedad ya no estaría en Orán, ¿no? Vuelvo a repetir, vinieron en una camioneta que es confiscada al narcotráfico, son vehículos recuperados. En este vehículo vinieron las personas del SAMEC de Salta, y en algún momento los vecinos prácticamente los echaba para que se vayan, para que no se lleven la ambulancia, porque ellos estaban apostados en la misma situación que estoy yo, al lado de las ambulancias, con la llave en la mano, y se vivieron momentos de tensión. Esto hay que remarcarlo. En algún momento la situación pasó un poco, fue álgida, y estos médicos se terminaron metiendo adentro de esta camioneta que los trajo Orán, y la sociedad realmente reaccionó de una manera más que sorprendente. Sí, claro. Fue una transmisión en vivo y al rato teníamos vecinos, después fueron llegando los políticos, se hizo una reunión en el primer piso con la gerenta y el subgerente, se rubricó este memorándum, pero bueno, es muy... Bueno, la ambulancia no se mueve, Maxi, te agradecemos mucho el contacto. Eso, buen laburo, gracias. Gracias, chicos. Un abrazo, hasta luego. Vamos a una información urgente. Vean lo que pasó en Constitución. Nosotros le venimos advirtiendo, ojo con el transporte, ojo con el transporte. ¿Por qué? Recuerden que nosotros le dijimos que desde hace una semana, pese a la restricción anunciada de que el transporte iba a ser para los esenciales, se empezaron a ver desbordes en el transporte. Bueno, hoy esto estalló en Constitución cuando dijeron que hubo un desperfecto eléctrico, cerraron las puertas de la estación, durante 3 horas no hubo servicio de trenes y cuando reabrieron las puertas, este era el panorama durante varias, casi le diría un par de horas largas, este fue el panorama en Constitución, nada de
distanciamiento, los trenes salieron desbordados con la gente poco menos que colgada. Esto fue lo que pasó en Constitución. Claro, ¿qué se hace en estos casos? Que podía haberlo ordenado la policía, me preguntaba yo temprano en la tarde. Lo cierto es que esto es lo que pasó en Constitución. ¿Se sabe algo más, Javier? Mirá, lo que pasó es fundamentalmente que hubo una falla en las catenarias, obviamente eléctricas, del ferrocarril Roca, el que estamos viendo allí. Pero miren la cantidad de gente, claro, porque todos quedaron agolpados en el hall central hasta que pudieron abrir los molinetes y avanzar. ¿Con aforo? No, el aforo, bien, gracias. La gente quería volver a casa. Esto mismo, parecido, no tanto, pero parecido, ocurre y lo mostramos nosotros, también del ferrocarril Roca, acercándose a la ciudad de Buenos Aires. Esto fue cuando se descompusieron, ¿sí? Pero vean estas, que era cuando se supone que funcionaba normalmente. Son de hace 4 días. Sí, un par de días. No, 4 días que hicimos esto, véanlo. Mirá. Estas son las colas. Afuera. Colas ahí en zona oeste para tomar colectivos, para viajar. Hay algunos sectores en los cuales obviamente la gente tiene que esperar afuera porque no entran dentro del andén, pero el problema no es en cada estación, sino en todas las estaciones. ¿Por qué digo esto? Porque claro, los trenes van muy completos. Ahí está. Van muy completos. Y en este caso, lo que vemos... Entonces ferrocarril Sarmiento. Ah, no, la Urquiza creo que es. Exactamente. Ahí lo que estamos viendo es parte del pasaje, cómo viaja en el tren. Hay otras imágenes que hemos mostrado ayer o anteayer, a propósito de la gran cantidad de cómo iban apilados. ¿Viste cuando empujan hasta con las bicicletas? ¿Se acuerdan? Bueno, esa imagen también está ayer reflejada. mostramos una de solo tránsito, que era también Tal cual. la gente... Ese Esto era es subterráneo. Ese era del Roca. Y este es el subte. Es decir, en distintos horarios. Esto está vacío, te digo, prácticamente. Así que imaginen que hay mucha gente, imaginen en las horas pico. La gente necesita viajar. Ya, digamos, el distanciamiento, ya está. El aforo, obviamente, está, pero en muchos casos no se puede cumplir. Y es más, te digo, y te voy a decir algo. Vuelven las marchas piqueteras. Los piqueteros, la gran mayoría, todos viajan en tren, ¿eh? Claro. Igual que Todos recordemos viajan en que el Ministerio de Salud todavía está afirmando que el contacto estrecho es una persona, fíjate, en este caso, sin el barbijo colocado, más de 15 minutos, ¿sí? En contacto con otra persona, sin distancia y sin protección. En esta realidad, la verdad, lo que se ve es que los contagios, si sigue este tipo de dinámica del transporte, van a ser imparables en breve. Ese tren de hoy. No, ahí la verdad que no existe ningún tipo de control sanitario de la realidad. Vos pensás que hay contacto realmente estrecho. Ahí había personas pegadas unas a los otros, personas que te están respirando directamente en la boca prácticamente, Rolando. La verdad que es una situación que nos está preocupando, y la verdad que nos está preocupando mucho el tema este. Y vos pensás algo, ¿sí? Con esta realidad que estás viendo, ¿vos creés que sean 12.000 contagios diarios solamente? ¿Qué sé yo? ¿O vamos a tener más contagios en lo breve? Si se testeamos más, obviamente. Sí, porque vos me estabas contando que empieza a notarse ya el crecimiento de la ocupación de terapia intensiva. No, eso es lo que venimos hablando. Obviamente lo primero que íbamos a notar, como se dio en la primera ola, es el crecimiento, la cantidad de contagios y en las consultas a la guardia, el desborde en la guardia. Sí, pero hasta hace un par de semanas, tanto en ciudad como en provincia, todo decía, bueno, no, es los jóvenes, todavía esto no está presionando sobre el sistema de salud. Ahora sí. Pero ahora se está empezando a notar, sobre todo en los ámbitos privados, la ocupación de la terapia intensiva. Se está empezando a notar el estrés ya en la ocupación de terapia intensiva. Hoy hablaba con distintos efectores de distintos sanatorios privados y me decían que la ocupación de terapia intensiva se está empezando a poner complicada ya. No me dieron números exactos, pero está por encima del 70%. Pero perdóname, la contagiosidad mayor hoy, que lo hemos mostrado y lo mostraste vos en algunos gráficos, ¿hasta qué edad? A ver, la contagiosidad, hasta ahora entre el 20 y número 40. es hasta 30 años. Hasta 30. Es donde aumenta la notoriedad, pero está empezando a elevarse
mayores de 40 y mayores de 60, por eso es la ocupación de terapia intensiva. Pero esta es solo una de las polémicas que hay en la sociedad sobre las consecuencias del COVID. La otra tiene que ver con algo que afecta a millones de personas, que son los alquileres. Claro, ustedes saben, cuando arrancó la pandemia hubo el famoso DNU del gobierno que prohibió los aumentos de los alquileres, las indexaciones en los contratos ya pactados y los desalojos. Ese decreto terminaba el 31 de enero. Ya hay una decisión del gobierno de prorrogarlo, no se sabe por cuánto tiempo. Pero ¿cómo se va a resolver esa cuestión? Porque cuando en algún momento se descongele, se termine ese DNU, va a haber una deuda. Los que no pudieron pagar van a tener un muerto que levantar. ¿Cómo se va a repactar esa situación? ¿Qué va a pasar con los desalojos? Escuchen la polémica de los alquileres. ¿Alquilás? Cerré el local. La locadora no nos pudimos poner de acuerdo. Yo alquilo por inmobiliaria y hay un contrato firmado y cada 6 meses aumentan. Y me tocó el aumento, entonces se tiene que cumplir porque ya está el contrato. Me dijeron que no, aquí no hay congelamiento. Acabo de renovar contrato. ¿Cuánto se lo aumentaron? Yo pagaba 10.500 y me renovaron a 15. ¿Por qué aumentaron tanto los alquileres? Por esta nueva ley de alquileres que se hizo hace 1 año y medio. Es una ley que es tan bien hecha que perjudica a las dos partes, tanto al propietario como al inquilino. Vos sabés, tanto las dos partes saben cómo comienza pagando el alquiler, pero no saben el segundo y el tercer año qué van a terminar de pagar. Así que es un salto al vacío. Quien pone los precios es el sector inmobiliario. Y como están acostumbrados constantemente a no tener control, una ley de alquileres hoy actualmente que establece condiciones para el acceso a la vivienda, porque consideramos que es un derecho fundamental, es humano, y tiene que haber un Estado regulando eso. Como pierden ese control, como tienen mayor control, generan esta consecuencia. Es un mensaje que le está dando a todos los inquilinos de que si nos siguen controlando, vamos a impedir aún más el acceso a la vivienda. Al ver que el alquiler es por 1 año, vos no lo podés aumentar, ¿qué hacen los propietarios? Se quieren cubrir. No emiten factura, no están pagando los impuestos que corresponden, le restringen el derecho a los inquilinos de deducir su impuesto a la ganancia al no tener una factura legal. ¿Vos pudiste pagar las expensas y el alquiler normalmente? Este mes no. La pude solventar hasta el año pasado. Alquilo, que estaba difícil el tema. Hoy pagar, ya sea un alquiler, un impuesto, hay que ir corriendo los vencimientos, hoy te toca a vos. Bueno, esto es lo que está pasando. Hoy por hoy debo alquiler también. Se me hizo complicado, aparte hace poco salí del trabajo y ahora mismo ando buscando trabajo. Lo que antes se pagaba del 1 al 10, hoy se hace del 1 al 20. Estamos todos, y le pasa lo mismo al de al lado, estamos todos en esa situación. Debo todo, alquiler, expensas, todo. Hubo un buen acatamiento en el pago de los alquileres de los inquilinos de vivienda. Todo eso que decían que no pagaban, totalmente mentira. Nosotros hicimos un resumen en todo el país y hubo un acatamiento de los alquileres en vivienda de un 80%. Y nosotros tenemos una información distinta que surge de la encuesta que hacemos los inquilinos todos los meses, y el porcentaje en realidad de endeudamiento es del 40% de inquilinos e inquilinas en todo el país que adeudan entre 2 y más cuotas de su alquiler. Hubo un acompañamiento en este DNU 320 hasta el 30 de septiembre. Ahora después prorrogarlo hasta el 30 de enero. Y ahora se escucha que capaz lo que van a prorrogar más tiempo. Bueno, yo creo que eso sería un desastre al sector. Ya hace casi 1 año que los alquileres están totalmente desfasados, están bajos. La preocupación en la renovación, en la posibilidad del desalojo y las deudas que tienen, hoy representa un 40% la posibilidad de que si no hay extensión del decreto, estos estén sometidos a un desalojo, a cobros a sus garantes, a ejecuciones en caso de que haya algún tipo de garantía inmobiliaria. No te desalojan, pero te hacen como que, no sé, te ponen 1000 y unas trabas para que tú te sientas incómodo y termines yéndote por tus propios medios, pues. No te desalojan, pero es un desalojo indirecto, prácticamente. Han habido desalojos ilegales, con cortes de servicios directamente a la vivienda, se le han cortado la luz, el gas y han estado obligados a retirarse. Nos fueron quitando todo,
Nos quitaron el wifi, nos quitaban el agua 2 veces a la semana. Te aumentan los impuestos en Cava y en provincia aumentaron entre un 40 y un 50% que lo tiene que pagar el propietario. Entonces, por un lado, el propietario se endeuda, no pagando los impuestos o cada vez va disminuyendo el valor locativo. Va a ser un año que se sigue con el mismo valor locativo de una propiedad. Yo creo que es un error muy grande que el gobierno prolongue este congelamiento. No hay congelamiento, se paga igual, los aumentos hay igual. Entonces, como estaba en la situación, deberían ser un poquito más conscientes los dueños, las inmobiliarias, y ver que todos la estamos pasando mal. Es una ayuda al que no puede pagar, pero es un castigo a los demás. Me da la impresión de que perjudica mucho a los titulares, no es un buen negocio. A los propietarios. A los propietarios. Y bueno, y de alguna manera está respondiendo a una realidad económica muy jorobada. ¿Alquilás? Acá en Capital un local, un bar, y en provincia una casa. ¿Cómo venís con el pago de la cuota mensual? El de mi casa al día más tarde lo pago. El de acá me están perdonando. El de acá el local. Me están perdonando bastante. Lo que es locales comerciales, siempre el locador fue más difícil de manejar, mismo en el 2001. ¿Cuánto debes en el local? Y debo desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 150.000 pesos más o menos, 180.000, no sé, no tengo ni idea. ¿Y cómo lo vas a pagar a eso? No hablé nada todavía, no hablé nada. Recién ahora voy a empezar a pagar lo viejo, calculo. Pero si no te pones de acuerdo con el locador, más allá del decreto, vos te vas endeudando, pese a que es un bajo interés, te vas endeudando día a día, mes a mes, y no hay ventas. A mí me parece que en la medida que se prolonga en el tiempo, los contratos pactados van camino a terminar y esto termina en un pagadiós. ¿Cómo se sale de esto? Es muy difícil, Rolo, es muy difícil. Déjame hacer una anotación a esto. A ver, yo creo que la ley de alquileres es tal vez el peor elemento de política pública que he visto en mi vida. Te doy un ejemplo. Yo traje una plaquita acá, no sé si la vamos a mostrar, pero a ver, el año pasado, con Macri, con recesión, con inflación del 50 y pico %, en Capital Federal los alquileres aumentaron en promedio un 25%. Este año, 2020, con pandemia, con recesión, pero con regulación, los alquileres aumentaron un 65%. ¿Sí? La regulación no favorece a los pobres en este país. Y te doy 2 datos más. Primer trimestre, los alquileres aumentaban a un promedio del 3,4%. Segundo trimestre, cuando se firma el decreto, los alquileres se aceleran a un 4,7% promedio por mes. Tercer trimestre, ley de alquileres, 7,5%. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que después es una cuestión de mercado, hay que ver a quién se lo alquilan. Una cosa es en los lugares concentrados, hay que ver a quién se lo alquilan en los barrios de clase media. Yo lo que voy es, si vos hubiese... Uno de los que apareció en el tape te lo estaba diciendo. Si vos permitís que inquilino y propietario discutan entre sí, a ver, al propietario no le sirve ni que el tipo le dé plata ni que se le vacíe el departamento. Entonces van a buscar una solución, van a buscar una coordinación entre ambos, algo que les sirva a todos. Cuando vos regulás de una forma tan encorsetada como te impone esta... No le hicieron que le hicieron tanto. Le ampliaron el plazo a 3 años y le cambiaron el índice de indexación. Pero justamente, ahí es donde negociaban. Cuando vos le quitaste esa variable de negociación a los propietarios y a los inquilinos, ¿qué hicieron? Te apretaron con el precio de la primera cuota. Y ahí es donde ves el salto en el precio. Pero ahí se verá si lo pueden seguir alquilando. Bueno, pero porque ahí, viste, la Cámara te dice, no, porque la gente va a sacar los departamentos de alquiler. Pero fíjate, a ver, es cierto que ahora si lo sacan o sí, porque después tienen que pagar las expensas, no, porque obvio, tampoco es que lo pueden vender. Pero te está mostrando lo que los propietarios están dispuestos a hacer. Están dispuestos a aumentar y a salir del mercado y por ahí fumarse un par de... Esta es la placa. Ahí está, mira, ahí tenemos. Esto es del 17, vos tenés. Esto es un precio promedio de un departamento, 3 ambientes en Ciudad de Buenos Aires, datos de la estadística y censo de la ciudad. 2017, 35,8 versus la inflación en la ciudad, 26,1. 2018, los alquileres aumentan menos que la inflación, 45,5 en ciudad. 2019, lo que te decía, con una inflación tremenda y una recesión brutal, los alquileres aumentaron la mitad. Ahora, cuando vos le metiste la regulación, fíjate el 2018, la última barra, claro,
tenés un aumento en los alquileres del 65,7%. Quiero sumar aquí a la conversación a Glenda Gómez y Magalí Cirulnikov. Son respectivamente presidente de la Asociación de Inquilinos Argentinos y la Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué datos tienen para aportar ustedes sobre lo que está pasando ahora con el DNU y con la situación de los alquileres? Primero quería, sobre lo que planteó Saco, primero que no es a 1 año y medio, sino medio año de la ley de alquileres. Y respecto a lo que él planteaba de la falta del exceso de regulación, yo creo que el problema es lo contrario, que falta regulación en cuanto al valor del precio inicial del metro cuadrado, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, como también falta una regulación en el precio del acceso a la tierra, que también eso es lo que ha llevado a la crisis habitacional que tenemos hoy, donde a nivel nacional el 20% de la población alquila. Sí, lo que no hay es construcción masiva de viviendas. Si hubiera construcción popular de viviendas sería otra cosa. Hay construcciones precarias y también los planes que se hicieron, como el Procrear, tampoco satisfacen la necesidad de vivienda. Porque son muchos de los... ¿Poca cantidad? Son muy pocos, son 67.000, o aunque hicieran 900.000, si somos 10 millones de hogares inquilinos. El déficit inquilinos, estimado es de 1 millón de viviendas en la Argentina. Así que imagínate somos 10 millones de hogares inquilinos, o sea, 10 millones. son 10 millones de hogares inquilinos a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires el 50% de la población somos inquilinos, o sea, la mitad de la población son de la ciudad. 35%. Sí, pero también está la otra forma de tenencia incierta. De la ciudad publica un 35% no, de inquilinos 39% según la encuesta permanente de hogares del último trimestre del año 2020. Pero además si de le eso, suman las villas, hay otras formas de tenencia que son de tenencia incierta. Por ejemplo, las personas que tienen un crédito hipotecario, que no saben si van a poder seguir pagando esa cuota o no, también tienen una forma de tenencia incierta de la vivienda. No saben cuánto tiempo van a estar, o sea, sigue siendo una forma precaria de vivienda. Lo que nosotros pretendemos es que haya vivienda digna, es un derecho en la Constitución Nacional, están suscriptos tratados internacionales por el acceso a la vivienda y sin embargo lo que vemos pero es eso que... es una declaración de principio que en la práctica hace décadas que nadie le encuentra la vuelta. Exactamente, desde la dictadura para acá ningún gobierno terminó de saldar el déficit habitacional y por eso hoy estamos en una crisis habitacional sin ningún tipo de precedente, donde encima lo que se suma es la especulación del mercado inmobiliario, que aumentó en forma totalmente desmedida los precios de los alquileres, y no por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de especulación. Los últimos semestres, antes de la ley de alquileres, yo vi publicaciones por 18% semestral, que era una barbaridad, cuando los sueldos se estaban acordando, los salarios en no más del 20% anual. Entonces, si a vos te aumentan el alquiler 18% semestral, es obvio que vas a tener que hacer una rescisión anticipada de contrato, porque no vas a poder seguir sosteniendo el acuerdo que se había pactado previamente. Sí, Glenda. Sí, con respecto a lo que es los planes de vivienda y todos los créditos Procrear que se han hecho hasta el momento y todo eso, la realidad es que no son para trabajadores en Argentina. Ningún crédito que se ha ejercido ahora, por ejemplo, el crédito de los planes Procrear, no es para un inquilino, no es para trabajador. Convengamos que un inquilino arrastra deudas de acá a 10 años. Nosotros los inquilinos hoy por hoy tenemos deudas de acá a 10 años. ¿Cómo creen que se van a saldar esas deudas? Porque, por ejemplo, la gente que no laburó bien en pandemia, se endeudó, pongamos que debe, no sé, 3, 4 meses de alquiler. Cuando se termine el DNU va a tener que pagar la deuda más el alquiler. No hay manera. Para un trabajador argentino no hay manera de saldar esa deuda. Estamos hablando de deudas de por lo menos 150.000 pesos por hogar. Convengamos que los sueldos no superan en muchos casos los 40.000 pesos, el ingreso familiar no supera los 40.000 pesos. Claro, y si en este país hubiera crédito, se podría pedir un préstamo para saldar esa deuda, pero tampoco hay crédito. No, los créditos, tenemos créditos encima. Ah, claro, tiene los créditos, claro. Arrastra, cuando vos haces un contrato de alquiler, son 3 meses que tenés que poner encima, tampoco se respeta la ley de alquileres. No se respeta en el caso en que las comisiones hoy por hoy no tendrían que superar el 2% lo que es en Cava, el 2% para dividido el 4% de la comisión y bueno, se le están cobrando todo al inquilino. O sea, no hay un régimen regulatorio para nosotros en provincia y ni una defensa jurídica en los municipios donde nosotros podamos acudir y decir, esto está mal porque me están cobrando toda la comisión. ¿Qué porcentaje creen ustedes de inquilinos que hay que tiene problemas o va a entrar cuando termine el DNU con deuda? Hicimos una encuesta desde la Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios y lo que nos encontramos es que hay más
de un 40% de personas que tienen deudas, pero no es de una sola forma. La deuda de los inquilinos es a veces en un préstamo, a veces es en servicios públicos, a veces es en las expensas, a veces es en el pago del alquiler, o sea, en tarjetas de crédito. Hay multiplicidad de formas de deuda. Por eso lo que sí creemos es que es necesario también un subsidio habitacional de emergencia para saldar esto, porque por un lado nos encontramos... O sea que de la pandemia se saldría en algún momento, si es que se sale, pero buena parte de la población inquilina va a salir endeudada. Sí, totalmente. Endeudada y sin techo. Porque... ¿Y entonces cómo se sale del desendeudamiento? No, es que es terrible. La realidad es que esto es terrible. A ver, es una olla a presión, de la misma forma que con las tarifas de servicios públicos. Vos las tuviste más o menos congeladas durante años, de repente vino Macri, pum, para arriba. Con esto va a ser lo mismo. O sea, es cierto lo que dicen. A ver, el número que está flotando ahí en el aire es del 40% de inquilinos con problemas, digamos, de deuda. No es dato oficial, pero es cierto, es el mismo número que se repite por todos lados. Pero, a ver, si vos no das un crédito a esta gente, van a terminar todos en la calle. Ustedes están pidiendo... hace falta un subsidio habitacional. Vienen ya con préstamos acumulados. Porque si no, claro, nosotros venimos con una situación de deuda. Y los que terminamos los contratos ahora, cuando se termina el DNU, que mucha gente está especulando que va a quedar en la calle. La realidad es eso. La gente queda en la calle porque van a ser desalojados. Aparte de eso, van a ser embargados. Está bien, pero van a ser desalojados, pero arrancan de cero. Arrancan de cero. Si vos te vas, arrancas sin deuda. No, bueno, la deuda la tiene el garante. De alguna manera u otra el inquilino quiere saldar. Convengamos esto, el queda inquilino el garante, claro. Queda el garante. Nosotros no somos personas que decimos, bueno, nos desligamos de las deudas. No, el inquilino viene pagando durante años, venís pagando créditos para alquilar y ahora tenemos que pagar la deuda que se nos acumuló más lo que tenemos que saltar para entrar a un nuevo depósito. Mientras tanto, vean la inercia, frente a la gravedad del problema, afectado todavía por la pandemia, vean la inercia del Ministerio de Vivienda. Ustedes recuerdan que nosotros les venimos contando en GPS cómo desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández y se creó por primera vez un Ministerio de Vivienda, cuando estuvo María Eugenia Bielsa, el Ministerio de Vivienda no hizo nada. Tenía un fondo para urbanizar barrios populares, nadie ejecutó un peso. Ese fondo además es un fondo que se cobra el dólar solidario. Nunca pasó nada. Ya pasó más de un año. Sí. Ahora está Ferraresi en el Ministerio de Vivienda, que es lo que dice que va a reactivar el plan Procrear. Pero a ver, no hay ningún plan serio de construcción de vivienda populares. Ustedes me van a escuchar hasta el cansancio repetir esto. Cualquier gobierno que quiera gobernar seriamente y mejorar la gobernabilidad de la Argentina tiene que hacer un plan masivo de viviendas populares. Bueno, pasan los años, pasan los gobiernos, nadie lo hace. Piensen esto. Hubo en tiempos de alta inflación en la Argentina, durante, ¿qué periodo quieren? Onganía, Ilia, Frondizi, la dictadura, incluso durante algunos momentos de Alfonsín, que también tuvo severos problemas de inflación, se siguieron construyendo viviendas populares a través del FONAVI y a través del Banco Hipotecario. Es un misterio en la Argentina porque hoy, que también tiene un problema inflacionario, no se construyen viviendas. Nadie lo entiende. Cuando uno se lo pregunta a los funcionarios, nadie te lo puede explicar. Todos te dicen, no, el préstamo, no hay plata. A ver, cuando quieren la plata aparece. Cuando hace falta equipar los hospitales, cuando hizo falta equipar los hospitales en la pandemia, la plata apareció. Cuando aparece, cuando hay que hacer obras públicas, la plata aparece. Para construir viviendas populares, la plata nunca aparece. Y así pasan estas cosas. Y, digamos, las ciudades son una olla a presión. En este caso, se le agrega a la olla a presión de las villas de emergencia, se le agrega la olla a presión de los inquilinos. Porque ustedes representan gente que está... Clase media, endeudada. Que ni siquiera somos clase media, en realidad. Somos una clase pobre encubierta, porque lo que también se considera es que el INDEC, cuando hace las mediciones, todos los institutos de vivienda a nivel nacional, cuando hacen las encuestas, las mediciones de pobreza, no consideran solamente los ingresos y cuánto sale la canasta básica, el índice de precios al consumidor, pero no considera que la población inquilina dedica la mitad de sus ingresos a el pago del alquiler. Por lo tanto, si vos tenés un ingreso de 40.000 pesos y dedicás 20.000 al pago de un alquiler y te quedan 20.000 para una familia para vivir todo un mes, claramente sos un pobre encubierto, porque además no hay ningún tipo de política del Estado para acompañar a estos hogares en cuanto a que como tenés un recibo de sueldo... se los considera privilegiados y claro, te descuentan ganancias. Como tenés un recibo de sueldo, entonces no tenés derecho a la tarjeta alimentar, no tenés derecho, aunque realmente esa familia tenga hambre. O sea, vemos familias, nosotras las dos atendemos un montón de familias y hogares, recibimos consultas
y lo que vemos es el hambre de muchos hogares. De hecho, en la encuesta que hicimos también desde la comunidad, nos encontramos con que más del 60% de los hogares sacrificaron alimentos para pagar el alquiler. Porque como dice Glenda, la población trabajadora inquilina no quiere incumplir, sabe que tiene también un compromiso con el propietario, con el garante, tiene un montón de compromisos y obligaciones todo el tiempo y quiere poder cumplir esas obligaciones. ¿Qué es esto de que hablan muchos testimonios en la calle de los desalojos encubiertos? Una barbaridad. Nosotros hemos atendido casos testigos también, pero lo que vemos es que hay desalojos forzosos o lo que hacen no se consideran forzosos porque no son por el Estado, pero lo que vemos es la ausencia del Estado para representar esos hogares, donde, por ejemplo, en los hoteles familiares les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan los servicios para que esa persona viva totalmente en forma imposible, indigna, y de esa manera es tratar de que esa persona se vaya. Y vemos que a veces en un hotel familiar, durante un mes, terminaron desalojando a más de 20 personas, pero como esa cuenta gotas, entonces ¿Están frenados los desalojos también en los hoteles familiares? No, ni tampoco en las casas, tampoco en los departamentos. También vimos durante la pandemia y más después de que ocurrió lo de Guernica, propietarios o familiares de propietarios que se envalentonaron a ir a sacar con violencia, con agresión física a inquilinas. De hecho, ¿querés contar un poquito el caso de tenemos el caso de Evangelina en San Isidro, Boulogne. El caso de una inquilina que durante 2 meses no pudo pagar el alquiler, el marido quedó sin trabajo, o en un traslado de trabajo, todo hasta que encontró, no pudo, plena pandemia, no pudo encontrar trabajo, y bueno, son varios departamentos, el dueño tiene varios departamentos, y el dueño irrumpió una mañana en la casa cuando el marido se fue a trabajar, y bueno, la golpeó, le sacó la cerradura de la puerta, querían sacarle las ventanas, todo para que se vayan, o sea, presiones para que la gente se vaya. Y dejaron al bebé de ella solo. Sí, ella se desvaneció. A ella la golpearon, la desvanecieron y quedó su nene de 2 años, un bebé de 2 años, en una terraza que no tenía ningún tipo de seguridad al borde del abismo, por lo cual la mamá quedó además con un daño emocional, un nivel de estrés postraumático de la situación. Nosotras la hemos atendido, te puedo asegurar que... pero eso merece un juicio penal, eso es sí, grave. Lo que pasa es que también vemos que la justicia muchas veces no responde porque es una justicia clasista y lo que hace es responder a los intereses de la concentración económica. Hoy por hoy, un juicio penal contra una mujer golpeada camina, digo, no... No tanto. De hecho, hemos visto y atendido casos a lo largo del país, no solo por nosotras, en la Comunidad Federal está integrada también por... Rebeca Ancina, que es del Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, y por Ana Fernández Borzot, que ella representa a inquilinos en la región Patagonia desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y también ambas atendieron casos, como los casos que atendimos nosotras, donde cuando fueron a presentar la denuncia en estos casos de violencia, donde incluso en uno de los casos hubo abuso contra 2 menores de edad, en el caso de Chubut, de Giselle, era la inquilina. No querían tomarla de la fiscalía, se negó a tomar la denuncia, la inquilina insistió, porque además habían tocado en el desalojo forzoso a altas horas de la noche, fue 1 semana o 2 semanas después de Guernica, habían tocado a las 2 nenas, una nena de 12, una nena de 14 años, además de golpear salvajemente a la mamá. Se la acompañó para que pueda radicar la denuncia y la fiscalía lo que hizo fue desestimar la denuncia porque dice que no habían pruebas, ahora estaba llena de lesiones. Nosotras vimos la situación y claramente una víctima que va a denunciar esa situación contra sus hijas, obviamente no tiene filmado lo que pasó, pero la prueba está también, le podrían hacer una cámara Gesell, podrían comprobar realmente lo que pasó si tuvieran la voluntad de hacerlo, pero como la justicia lo que hace es ver si tenés una propiedad, tenés más valor como persona que si no la tenés, entonces desestiman a esa persona porque es pobre y no tiene la posibilidad de... O sea que es una bomba en diferentes niveles. Primero es una bomba económica para los que tienen la deuda, pero también no deja de ser una bomba económica para el propietario, porque no todos son grandes propietarios. Hay gente que tiene una propiedad y no puede ejercer ni puede acceder a esa casa. La realidad es que... Mirá, hay otra bomba económica que es la bomba social del roce propietario-inquilino, el roce personal propietario-inquilino que puede terminar en estos abusos. Sí, es que por eso es que creo yo personalmente que es necesario un subsidio habitacional de emergencia que sea para los contratos que fueron prorrogados.
No tiene más plata. ¿De dónde va a sacar la plata? Yo creo que el gobierno tiene, el Estado tiene la plata para poder hacerlo, tiene que tomar como prioridad, así como la salud y la educación son prioridades, la vivienda digna es un derecho constitucional y tiene que tomar la responsabilidad como Estado de satisfacer esa necesidad de la vivienda. Cuando hablamos de que más de 10 millones de personas en el país estamos en condiciones de alquiler y somos una población también vulnerable y vulnerada por el Estado, porque el Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, también es el Poder Judicial, que vulnera permanentemente también estos derechos. Entonces lo que necesitamos es que el Estado se haga cargo de su responsabilidad. Pero esto sería un Estado con plata, este es un Estado quebrado. La realidad es que esta situación que estamos pasando la provoca la falta de políticas habitacionales y hay una ausencia terrible del Estado, porque los inquilinos no somos de ahora en plena pandemia que estamos en deuda. Los inquilinos venimos llevando esta situación durante años, venimos golpeando las puertas de los municipios, que es donde se cierran las puertas de los municipios y gran responsabilidad. Es que el problema es que nadie puede comprarse una casa. El problema es que no escuchan. Nadie se puede comprar una casa. Exacto. Y solo los muy privilegiados pueden acceder a algún tipo de compra de casa. Cuando te hacen un crédito Procrear donde te piden que tengas el 20% del valor inicial de una propiedad, para un inquilino es imposible porque vos, un hogar vivís al día. Vivís al día y con la mitad de tus saberes los dedicás al pago del alquiler, entonces no tenés capacidad de ahorro del 20% del valor inicial de la propiedad. Por eso el Procrear no es un plan que realmente, un programa que sirva para la población siendo un programa de clase media alta. Es que el problema, Rolo, perdón, el problema no es que falta Estado, el problema es que falta crédito. Perdón, chicas, pero se los anticipo, el Estado no les va a dar nada. El Estado argentino no les va a dar nada, háganse a la cabeza de eso, lamentablemente están a la buena de Dios. Lo venimos padeciendo hace montones de por eso le digo, dejen de pedir más Estado, porque no se lo van a dar. No, la solución no es más Estado. Fíjate, te metieron 2 regulaciones y los destruyeron. No busquen más eso. La solución es más Estado cuando es un derecho constitucional y es un derecho humano. El Estado tiene la responsabilidad tanto por la Constitución, por lo que constituye al Estado mismo. Pero no te lo van a dar, ese es el tema. Dejá de pedirle a alguien que no te va a dar nada. Tampoco se le puede pedir al privado. Es que ahí está también el problema. Esto es un problema político, no legal. Es un círculo, Rolo. A ver, Argentina es un país inestable. Si es inestable, no hay largo plazo. Si no hay largo plazo, no hay crédito a largo plazo. El crédito hipotecario a los bancos no le conviene mucho más prestarle la plata al Estado bobo. O a la tarjeta de crédito a corto plazo. Entonces ahí viene el tema. Ahora, si vos haces que la macroeconomía sea un poco más estable, desregulás, que empiece a haber crédito, todos estos problemas se resuelven. En Extraordinaria es un programa por el cual le brinda beneficios financieros y beneficios impositivos al sector económico concentrado, a los grandes desarrolladores inmobiliarios. Entonces plata el Estado tiene, porque de hecho si le puede brindar blanqueo financiero, le puede brindar beneficios impositivos a los que más tienen, claramente es porque plata hay para brindarles. Si eso es lo que están ejecutando es una forma de la teoría del derrame, de que en algún momento a la población, a los 10 millones de hogares inquilinos, nos va a llegar esa gran inversión. La teoría del Estado los está dejando a todos en la calle ustedes. Entonces la plata está. El problema es cómo se asignan las prioridades y cómo se distribuye. La plata no está, no te la van a dar. Dejá de creer que el gobierno te va a dar algo porque no te lo va a dar. El presupuesto. De hecho, el año pasado, como decía Rolando hace un ratito, ejecutó el 60% del presupuesto destinado para el Ministerio de Vivienda. Y si lo hubiesen ejecutado todo, igual seguiría el problema enorme. Era una uña comparado contra un gigante el presupuesto de vivienda. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Algo que quiero agregar que es muy importante. Primero, mucho hincapié en lo que es la canasta básica total de inquilinos, que la venimos pidiendo al INDEC, y también hay un silencio terrible. Es cierto. Porque en la canasta básica durante años nunca se incluyeron los alquileres. Si no me equivoco, gobierno de la ciudad sí calcula una canasta con el valor de un alquiler. La canasta básica de inquilinos real. Y eso lo venimos pidiendo y creo que para hacer políticas da una públicas, falsa imagen de lo que necesita una familia. La realidad es esa, porque si el INDEC es el que induce a las políticas habitacionales públicas y privadas para trabajar, entonces hay un dato que lo están tapando con una mano. Y somos teléfono a Labaña Junior. Perfecto lo que está diciendo. Todos tienen nuestra carta abierta, todos los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipales, que cierran las puertas, no escuchan, todos están enterados del tema, todos saben lo que estamos pidiendo. Y hace 2 años atrás, si hubiesen escuchado que esta situación venía y hubiesen abierto las puertas de los municipios, como hoy por hoy San Isidro nos cerró las puertas, hay mucha gente que tendría su techo, porque el inquilino no está pidiendo que le regalen nada. El inquilino está pidiendo que le respeten un derecho constitucional y un derecho humano, que es el respeto a la vivienda digna. Y las familias merecen ese respeto. Por eso le pedimos al gobierno nacional, provincial y a los gobiernos municipales
que abran esas puertas que están cerradas para el inquilino. Chicas, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una gracias. información urgente. ¿Se acuerdan del robo a Carolina Píparo y su marido? ¿Se acuerdan que nosotros le mostramos la foto de la banda? Bueno, ¿se acuerdan que le dijimos que eran menores y que por eso no los iban a ir a buscar? Bueno, los detuvieron en otro robo, cosa que también habíamos anticipado, ¿no? También. Que iban a... no había que ser ningún gran investigador. Que iban a ser macanas. Bueno, así ocurrió. ¿Te acordás que habíamos, y te agrego, que habíamos contado que habían pedido una exhibición de prisión para los 4 que quedaban, 2 mayores y 2 menores? Bueno, uno de los menores, ese que está en adelante de las otras 2 motos, es el conductor que detuvieron en estas últimas horas en la jornada de hoy por robarle ni más ni menos que a un chico de 16 años y una mujer de 32. Ahí están los elementos. Está bien, pero andaba con un 32, 38, Sí, ¿qué era eso? Exactamente, andaba con un 32, un Versa 22, perdón, con un Versa 22 en sus bolsillos. Fue detectado obviamente por la policía, la superintendencia de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de La Plata, la región de la Comisaría 9ª de La Plata, después de haber provocado o ocasionado justamente estos robos. Iba con otros menores de 14 años, de 15 años y de 17 años. ¿Se acuerdan cuando les decíamos y les mostrábamos esta imagen a propósito de la moto? Porque esa imagen, a ver si la podemos poner nuevamente, es un fotograma del video de una cámara de seguridad de las inmediaciones de la casa de Carolina Píparo. Sí. Son los mismos que atacaron a Carolina Píparo y que antes se habían sacado una fotografía celebrando el fin de año, ¿se acuerdan? Y esta imagen es el momento cuando escapan después de producir el robo. El que está más abajo, el primero, es el que detuvieron último nuevamente. Claro, y nosotros lo que decíamos, así como les contamos detalladamente por qué el marido de Carolina Píparo no atropelló a los motochorros, sino que se confundió, atropelló a 2 motoqueros en su afán de hacer justicia por mano propia, y está preso. También le decimos, muchachos, es un disparate que los jueces hayan liberado a esos 2 menores y se los devolvieron a la familia y los devolvieron al mismo barrio de donde salían a chorear. Uno de los que había quedado en libertad, porque tenía una exención de prisión, se sabía que era menor y se sabía que no lo iban a ir a buscar, siguió robando. Entonces, esto es lo que decimos siempre. Una cosa es que no se pueda meter preso a los menores, otra cosa es que se los devuelva al mismo barrio, a la misma banda, a la misma pandilla, al mismo contexto, a la misma familia, donde evidentemente no había las condiciones de contención y de ahí arrancaron a robar. Este tenía una Versa 22, calibre 22. Otro de los cómplices que también actuaron lo podían en este haber hecho, matado, viejo. tenía una 38. Digo que no es que salen a hurtar, a robar, que también es un delito. No, salen de caño. En cualquier momento o matan a uno o termina el muerto. Exactamente. Y le encontraron en las ropas, obviamente al momento de ser detenidos, 2 celulares, una tablet, documentación, no la propia, obviamente, porque era parte del robo, así como también 2.530 pesos. ¿Qué va a pasar con las clases en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar con las clases a nivel nacional? Para mañana está anunciada una conferencia de prensa, no sé qué forma tendrá, del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, donde va a explicar por qué creen, y porque hay, parece un principio de acuerdo con los sindicatos, para que arranquen las clases el 17 de marzo en provincia de Buenos Aires. Por lo menos lo que trascendió es que las clases van a empezar el 1 de marzo. Mientras tanto viene 1 millón de vacunas, que tal vez alguna parte de esas vacunas lleguen a los docentes. Pero mejor le vamos a preguntar a María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar con las clases. María Laura Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, ¿qué se sabe del comienzo de clases? Mira, las clases en la provincia de Buenos Aires comienzan el 1 de marzo. Quizás el gran debate, y un debate falso en realidad, creo yo, es cómo van a empezar. Porque van a empezar porque de la misma manera transitaron todo el año 2020. Nuestros alumnos, nuestras alumnas de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, han tenido clases en el año 2020. Pero ¿empiezan aunque no haya vacunas? De una forma, la verdad, que reinventamos nuestra tarea. ¿Cómo me preguntaste? ¿Empiezan aunque no haya vacunas? Mira, para nosotros, y cuando digo nosotros, no solamente el SUTEBA, sino que la CETERA, es un tema muy importante la situación de vacuna. ¿Por qué? Porque nos parece que es un piso importantísimo para poder empezar a discutir
esta presencialidad que ya no es de la presencialidad que nosotros conocíamos antes. Cuando hablamos de presencialidad, ya no existe más esa del 1 de marzo del año 2020, donde todos juntos el primer día volvíamos a encontrarnos con nuestras alumnas y nuestros alumnos, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. La presencialidad ya el año pasado transitó en tiempos de pandemia con protocolos muy cuidados en la provincia de Buenos Aires, pero por la situación epidemiológica solamente se pudo dar en 20 distritos de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decimos nosotros? Lo primero que es anticipar un debate, y la verdad, falta más de un mes para el inicio del ciclo lectivo. Un ciclo lectivo que va a empezar. Lo que está en debate quizás es cómo va a empezar. Te hago preguntas y ejemplos concretos. Espera, te hago preguntas y ejemplos concretos. Va a empezar, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Qué están discutiendo? ¿Con los 30 alumnos en las aulas o con 2 grupos de 15, por ejemplo? No, en principio eso de los 30 alumnos en las aulas por mucho tiempo no va a ser. No porque lo decimos los docentes y las docentes, sino porque lo está diciendo inclusive el propio Ministerio de Salud, en nuestro caso la Dirección General de Escuelas. Nosotros tenemos aprobados unos protocolos, 8 protocolos en la provincia de Buenos Aires desde agosto del año pasado. Entonces, esa presencialidad de los 30 alumnos no existe. Bueno, pero espera. No existe no solamente en la República Argentina. Vamos a ver si seguimos el hilo. Espera. Entonces, los 30 alumnos en las aulas no. Ok. Entonces, ¿quiere decir que en el mismo grado hacen falta 2 maestros? Obviamente, cuando uno imagina dentro de un mes y medio, lo primero es imaginar, yo invito a todos a leer un documento que sacó la CETERA. Lo primero es imaginar cómo va a estar nuestro país y cada una de las provincias, y dentro de las provincias, cada localidad, con la situación epidemiológica. Esto es lo primero que hay que ver. Lo segundo, protocolos que nos hablan, por ejemplo, de la infraestructura escolar. Entonces, la situación en cada una de las escuelas no va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la presencialidad de pequeños grupos, como se dio ya en la provincia de Buenos Aires, o en otras, te podría hablar de San Luis, te podría hablar de la provincia de La Pampa, u otras más, la situación fue absolutamente acotada, muy cuidada. ¿Qué decimos nosotros desde el sindicato, no solamente la CETERA, desde el SUTEBA? Presencialidad segura. Para que esto suceda, y acá sí hay que ser muy serio, falta más de un mes y va a tener mucho que ver el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de cómo, digamos, cómo la pandemia... Pero antes de eso, hay un montón de problemas concretos ahí a resolver. Sigo con este ejemplo. Si no puede haber 30, va a haber 15. Hacen falta 2 maestros. Va a haber que, mientras se pueda, vas a tener que ventilar a cada rato el aula para que haya seguridad y haya ventilación. Pero cuando llegue el otoño no vas a poder tener tanta ventilación porque va a ser frío. Vas a necesitar que las escuelas estén mejor equipadas que habitualmente. Alcohol en gel, hay escuelas que no tienen muchas veces ni un horno como la gente, o no tienen, tienen problemas con la luz o con el gas. Van a tener alcohol en gel todos en provincia, en el conurbano. Digo, es todo es plata, en definitiva. Todo es presupuesto, todo es planificación y fundamentalmente todo es consenso. ¿Por qué digo que es consenso? Porque va a tener mucho que ver este debate, el cumplimiento de los protocolos, pero la verdad anticipar un debate, y aparte debates que son falsos, porque en realidad el ciclo lectivo va a comenzar como terminó en el 2020. Nosotros hemos tenido clases con el esfuerzo inmenso de todos los compañeros docentes y las compañeras, y las clases fueron obviamente no presenciales. Ahora, en el conurbano bonaerense, si vos me preguntás hoy, no, la verdad es imposible la presencialidad en términos de la situación epidemiológica, pero también de la situación de infraestructura escolar. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos de la provincia, el año pasado, en octubre, noviembre y diciembre, se pudo dar en muy pocos, en 20 solamente. Entonces hay muchas variables para tener en cuenta, pero la verdad, la variable que no podemos permitir que suceda es que se politice una situación como es discutir la presencialidad. Puedo decir por Macri, por la carta de Macri. No, bueno, a ver, la carta del expresidente, ¿no? Un presidente que dice hay que abrir las escuelas, y fue justamente en su gobierno donde en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tuvimos que pelear fuertemente para que la señora Vidal no cerrara las escuelas de islas y las escuelas rurales. Pero también en la ciudad de Buenos Aires, de la mano de la señora y donde voló una Cunha, escuela en Moreno, digo.
no solamente los institutos superiores de formación docente, sino también los bachilleratos de adultos. Entonces, a ver, politizar la educación tiene una gravedad inmensa, sobre todo cuando la politización de este debate anticipa un escenario que todavía no lo podemos pensar, pero aparte, la verdad, quienes tuvieron tuvieron la decisión política de achicar el presupuesto educativo por el cual, vos fíjate, ¿no? Cuando nosotros pensamos que a lo mejor vamos a un escenario nuevamente de bimodalidad y donde la situación de la continuidad pedagógica a través de las plataformas va a ser un hecho muy concreto, nosotros el año pasado decíamos, si se hubiese continuado el programa Conectar Igualdad, como lo teníamos hasta el año 2015 y que lo cerró y lo desfinanció el señor Finocchiaro y el expresidente y se dejaron de repartir las computadoras. Después aparecieron las notebooks en los galpones. Hubiera habido mucha más conectividad para los chicos. Espera que aquí el doctor Salimi te quiere hacer una pregunta. Absolutamente. Entonces, María Laura. Por eso decimos... Sí, María Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Te hago una consulta. Hoy en día salió una comunicación justamente de la Sociedad Argentina de Pediatría que recomendaba, por una cuestión sanitaria y de salud, inclusive psíquica y social de los alumnos, la vuelta a la presencialidad. Hablamos de una entidad, obviamente, que responde a una cuestión sanitaria. ¿Cómo toman ustedes esta afirmación? Mira, nosotros estamos por eso digo que recomiendo que lean el documento de la CETERA, porque trabajamos mucho con todo el sector de la salud también, salud infantil, y la verdad, a ver, nosotros estamos convencidos que lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del cuidado de los niños, de las niñas, de la comunidad educativa en su conjunto, tiene que ver con, lo primero es el cuidado de la salud. Y entonces, por eso digo que anticipar escenarios para el 1 de marzo es muy complejo, porque la verdad no sabemos cómo va a estar el desarrollo de la pandemia a partir de mediados del mes de febrero. Y la verdad, lo primero que hay que tomar para nosotros la palabra del Ministerio de Salud es muy importante, la tenemos muy en cuenta, pero vuelvo a plantear esta situación. No vamos a poder pensar y hablar de la presencialidad que conocíamos hasta marzo del 2020, porque la situación en el mundo, inclusive, ya tenemos experiencias, no solamente uno puede pensar, bueno, mira, en Francia, pese a todo, mantuvieron algunos sectores de las escuelas abiertas, y yo te puedo decir, sí, también, pero en Alemania cerraron absolutamente porque la situación de la pandemia hizo que en este momento... Entonces, me parece que anticipar me parece que lo que va a haber con una sola variable es muy complicado. Van a tener que abrir y en algún momento, si se complica, van a tener que volver a cerrar. Pero vamos a seguirlo debatiendo. Muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, pero que quede absolutamente claro que las clases las vamos a seguir manteniendo con el esfuerzo que tuvimos durante todo el 2020, todos los docentes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. De eso se trata la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a los Estados Unidos porque hoy finalmente, ¿cómo decirlo?, asumió Joe Biden. Pero en verdad lo más interesante es que se fue Donald Trump. Y ahí está Adrián Sack. Adrián, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vos bien lo dijiste, Rolando. Quizás fue lo más interesante realmente, aunque acá no tuvo en los Estados Unidos, por lo menos en las grandes cadenas, tanta repercusión esta partida, salvo al principio, ¿no? Que se lo mostraba a Donald Trump como un presidente que no había hecho grande a los Estados Unidos de nuevo, ¿no? Recordemos el eslogan, claro, Make America Great Again, sino que le había dejado peor de lo que la tomó, peor de lo que la había agarrado cuando asumió. No obstante, hay algunos medios pequeños y también la cadena Fox que de a poquito está reconciliándose nuevamente con Donald Trump, que reconoció que tuvo una recepción realmente muy cálida cuando llegó a Mar-a-Lago, en Florida, ¿no? Donde fijó su residencia, usando por última vez el avión presidencial, ¿no? El Air Force One. Lo usó todo lo que pudo, sí, de todas las prerrogativas y los privilegios presidenciales hasta el último minuto. ¿Cómo se hace el traspaso de la famosa valija esa de los códigos nucleares que todo el mundo habla? Sí, el famoso fútbol, que es como le llaman así pero fútbol por la pelota de fútbol americano, ¿no? Que es como la de rugby ovalada. Bueno, no, eso se deja
el traspaso se deja directamente sellada y custodiada la valija en la Casa Blanca. Ah, mira. Es ahí donde se hace y se la entrega a los generales del Pentágono, se la entregan al nuevo presidente con todas las instrucciones, ¿no? Tienen instrucciones, tienen códigos, algunos son incluso manuscritos, ¿no? Tiene toda una codificación muy interesante y que parece primitiva, pero son papeles que solo el presidente conoce. ¿No? Y por eso la llevan a todos lados con él, la aporta al servicio secreto. Y bueno, digamos, recordémosle a la gente, es el comando que tiene en una valija para poder activar un ataque nuclear, que solamente el presidente puede autorizarlo. Por eso esto lo tiene que llevar incluso a los viajes que hace a cualquier lugar del mundo, tiene que llevar esta valija para poder autorizar un ataque nuclear. Sobre esto se especuló mucho porque decía que Donald Trump tenía la idea de bombardear Irán, por ejemplo, las instalaciones justamente también nucleares, pero bueno, no fue una idea solo que circuló, pero afortunadamente claro, hubiera sido una despedida a todo dar, digamos, ¿no? Sí. Sí, fuegos artificiales un poco más peligrosos, digamos, que los que se van a tirar ahora. En un ratito nada más va a empezar el show de fuegos artificiales, que es una de las pocas ceremonias que no se clausuraron, que no se suspendieron, a pesar del COVID y a pesar de lo restringido. Me acordaba que siempre, cada vez que asume un presidente en Estados Unidos, siempre hay un gran baile y todo eso. Nada de esto, por la pandemia, o por la pandemia y por la austeridad. Absolutamente nada de eso. No, en parte por la pandemia y en parte por la seguridad, ¿no? Igual ya se sabía que los festejos iban a ser mucho más austeros, no por una cuestión de ahorro presupuestario ni nada de eso, sino por las normas de COVID que Biden de entrada, ya incluso ayer antes de asumir, ¿no? Con una ceremonia que hizo frente a la pileta reflectante de la Explanada Nacional, donde ahora recién acaba de dar un discurso también, ¿no? En el Lincoln Memorial, que es este monumento que vemos en las películas, que son escalinatas, en cuya cima hay un trono en el que está sentado Abraham Lincoln, bueno, que está hecho con mármol de Georgia. Bueno, ahí acaba de dar un discurso, él muy abrigado, con guantes como yo ahora también, llamando nuevamente a la unidad. Un discurso casi de manual, hay que decirlo. Me llama la atención ver muchos periodistas impresionados por el llamado a la unidad. Sí, bueno. Pero son lo que pasa es que, claro, son calcados de otros. Después de la era Trump, cualquier discurso moderado suena a una novedad. Sí, eso es cierto. Trump fue disruptivo, pero esto por algo lo llaman, ¿no? Es una tentación llamarlo la tercera presidencia de Barack Obama, en realidad, ¿no? Más que la primera de Biden. Espera que lo quiero sumar aquí a la conversación a mi amigo Walter Gubar, que tanto tiempo hemos compartido la sección internacional de Página 12. ¿Cuántas asunciones de presidente habrás visto? La verdad que bastante, te diría, y me ha tocado cubrir algunas también, elecciones y asunciones, pero te diría que, bueno, tal vez la más memorable fue la de Clinton, por razones obvias. Pero esta ha sido la más lúgubre. Coincidiendo con lo que dice Adrián desde allá, es la más lúgubre en el sentido... Además, no te olvides que estas eran ceremonias donde había 1 millón de personas, de gente. La gente iba a tipo fiesta. Fiesta popular, claro. Y en este caso ha habido, no sé, miles de banderas representando a los muertos, los 400.000 muertos. Entonces, Adrián, ¿ya se llevaron los camiones esos que estaban para evitar los coches bomba? ¿Eso con los que me impresionaste tanto ayer? Esos están en otra calle. No, todavía no se los llevaron. ¿Ah, no? Están bastante cerca de acá. Todavía están los camiones con los pertrechos, todavía está todo el mismo operativo de seguridad que teníamos en realidad desde el viernes ya, pero que se fue incrementando hasta el día de hoy, y la noche de hoy se va a mantener. Dicen que hasta mañana a la noche. Claro, justamente ni van los a seguir estando estos muchachos acá. Ni en la época de los atentados de Osama Bin Laden hubo tanta seguridad. Corregime, Walter. No, de acuerdo, pero es que el problema es que una cosa es, Estados Unidos siempre ha tenido y ha alimentado el mito del enemigo externo. Lo ha usado, lo ha necesitado, es parte del mito fundacional de los Estados Unidos. El problema es que ahora el enemigo lo tenés adentro. Y además es WASP, es blanco, es de los buenos, se supone. Está muy armado, tiene la simpatía de las fuerzas de seguridad. Es una situación complicada. Es una especie de mecanismo de relojería muy difícil de desarmar. Bueno, por eso Adrián nos contaba ayer que
hicieron un escaneo exhaustivo de los guardias que iban a ir a cuidar el Capitolio. Claro. Ya es casi un nivel de paranoia, digamos, que probablemente sea necesario, justamente porque estos grupos tienen adherentes entre las fuerzas de seguridad. Y estos grupos, una cuestión que me parece que es importante corregir, que bueno, obviamente que acá está toda la herencia del trumpismo, pero los dos partidos, demócratas y republicanos, siempre le han hecho la vista gorda a estos grupos supremacistas. Nunca se acabó con el famoso Ku Klux Klan en los Estados Unidos. ¿Todavía existe? Y bueno, estos son sus herederos. ¿Existe, Adrián? Sí, existe, tiene 5.000 miembros, dicen, pero es una asociación ilegal. O sea, el Ku Klux Klan, en la versión moderna, porque hubo varias, se fundó justamente en el estado en el que resido, ¿no? En Georgia, sí, cuidate. en Stone Mountain. O te podés poner una capa blanca triangular y... Ahí ves unos cuantos, justamente. Pero es una asociación clandestina ahora, aunque suelen aparecer, no ya ataviados con sus clásicos trajes de penitente blanco, ¿no?, que usaban, pero aparecen en algunas manifestaciones, también bajo otros nombres, ¿no? Pero sí se juntan, sí se reúnen, no ya ahora para ahorcar a afroamericanos, ni para echarles alquitrán y pluma, ni hacer esas cosas. Sino para hablar pero, de lo que nos gusta a nosotros, que es la conspiración de los reptilianos. Sí. Exactamente, sí, no pueden faltar en ninguna conversación. Por supuesto, ayer, después de esta charla que tuvimos en tu programa, no me digas Rolando, que te amenazaron, justamente dejate de también joder. recibí... No, y bueno, sí, te dicen, mirá, todavía te voy a llevar al zoológico, te voy a tirar a la fosa de los cocodrilos, viste, cosas de ese estilo. Pero más o menos, no puede amenazarte un reptil tanto. Vas a acordar a mí, a ver Invasión Extraterrestre, ¿te acordás de esa serie de los 80? Que comían los ratones. Que se sacaban la piel y atrás... Bueno, pues exactamente, que el personaje de Diana se comía los ratones. Bueno, hacía los ratones y se los comía. Pero increíblemente, eso tiene sustento en mucha gente. Y si por ahí no te creen lo de los reptilianos, te creen lo de los chips y lo del nuevo orden mundial, que se viene hablando también desde hace muchísimo. Hubo ya muchos nuevos órdenes mundiales. De hecho, ya envejecieron y son viejos algunos órdenes proyectados de esos, pero creen en esto, en un estado profundo que nos quiere controlar, que nos quiere dominar, que nos debilita los organismos a través de las redes de celular. El asunto de es que 5G, estas teorías, de 5G. Teorías de estas estrambóticas siempre hubo, pero eran ultra minoritarias. El problema es que hoy se extendieron, no te digo a una mayoría, pero se han extendido a niveles que en la cuestión de número es numéricamente importante. A ver, Walter, nunca hubiéramos imaginado que esta manga de fumados iban a ser tantos. No, y que iban a atribuir la pandemia, como dice Adriana, a las torres de 5G. Digamos, hubo siempre esta fauna en Estados Unidos particularmente. Por ejemplo, estos grupos que hablaban de ¿cómo se llama? De los extraterrestres, esta zona en el desierto de Nevada, donde se decía que había habido... se habían estrellado naves espaciales. Sí, que el área no sé cuánto, el área 54. El famoso área 54. Le pifié el número, perdón. Si quieren nos jugamos a la quiniela. No, está bien. Todos estos cultores también, inclusive de los asesinos seriales. Bueno, hay toda una cantidad de grupos. Los que están con el tema de la supervivencia, estos que piensan que en cualquier momento va a haber una guerra nuclear. Pero eran minoritarios. El problema es que las redes sociales los expandieron y no sé qué porcentaje de la población cree en alguna de estas cosas. Adrián. Y en alguna de estas cosas, yo te diría que hay un 10% que alguna de estas cositas se cree, por lo menos. Los QAnon ahora tienen hasta diputados. Porque siempre en alguna... Claro, exactamente. Marjorie Greene viene justamente de Georgia, del noreste de Georgia, y es la cara de QAnon, justamente. Pero es una mujer que, si vos ves lo que hacía, las campañas que hacía, alguna vez lo pasamos en otro programa, en A24, salía con la ametralladora y se montaba a caballo, se creía que era una especie de Mujer Maravilla, pero en vez de demócrata, como siempre la personifican a la Mujer Maravilla, como una especie de trumpista que veía en Trump al Mesías, como al Salvador de toda ella. Ahora fue electa diputada de la Nación. Qué o sea, divertido va a ser cuando representante. cuando esté en el Congreso. No, ya está.
Ya empezó. Usó un barbijo el otro día que decía Trump ganó, Trump won, decía, ¿no? Y salió, encima es una mujer que hace fierros, hace pesas, le gusta mostrar toda su musculatura. Está, viste, amenaza, es amenazante y dice que va a sacar a Nancy Pelosi, la reelecta presidenta de la Cámara de Representantes y una de las lenguas más filosas de los demócratas, ¿no? De las combatientes de Trump. A la que le robaron la computadora y se la quieren vender a los rusos. Es maravilloso por donde lo mires. Exacto. Pero no se olviden que además, sí. Perdón, está la cuestión esta famosa de la segunda enmienda que, digamos, legitima que los norteamericanos porten armas, y estamos hablando de armas de guerra, no estamos hablando de escarbadientes, pero la segunda parte de esa enmienda, de la cual nunca se habla, es para levantarse contra la tiranía. Y esta gente está convencida de que Biden es la tiranía. Ahí está. Bueno, por eso fueron a tomar el Capitolio. Sí, claro. Bueno, pero te quiero decir, pero además es una especie de, es un culto. Está bien, pero alguien que les explique a estos muchachos que las tiranías no nacen de elecciones abiertas. No, está bien, pero vos estás vos querés queriendo aplicar un pensamiento racional a algo que es totalmente irracional. Bueno, pero volvamos un poco a racionalidad, viejo. Sí, Adrián. Sí, que lo de la tiranía es cierto, es una recurrencia y por esa razón aquí en los Estados Unidos con 330 millones de habitantes hay 393 millones de armas en las casas. No estamos hablando de las fuerzas de seguridad, sino la gente, y no solo los republicanos y los de la Asociación Americana de Rifle. Yo lo escuché de demócratas también, esto de prepararse, de estar preparados para enfrentar a una tiranía que viene de la segunda enmienda justamente y que lo escuchan ya en el colegio. A esto. Entonces, en casa de demócratas lo he visto, donde también pensaban, no al nivel en que lo estuvieron haciendo los de QAnon, pero sí decían, y si Trump se llega a rebelar contra el pueblo, si Trump quiere intervenir, nosotros nos levantaríamos, me dijo pero eso un es un demócrata autogolpe. en cuya casa paré en Colorado. Pero eso sería si hay un autogolpe. Pero lo tienen. Está bien, pero claro, exactamente. Si hay... Acá hubo una elección, viejo. Sí. Está bien, pero Rolando... Claro, pero una elección no reconocida por Trump. Claro, sí. Ese es el tema. Y por los... no nos olvidemos que hay muchos loquitos sueltos en Estados Unidos con entrenamiento militar, con acceso a explosivos. Acordemos, en el año 1993, un año antes de la voladura de la AMIA en la Argentina, hubo un veterano que voló un edificio en Oklahoma. Sí, claro. Y ese fue un caso de terrorismo, justamente de terrorismo interno. Bueno, y una bomber, claro, el famoso que se puede ver el documental en Netflix. Sí, no, pero insisto, locos de estos hubo siempre. El acceso es muy fácil a las El asunto armas. es que no eran tantos y no tenían diputados. Claro, y no tenían una estructura política como la tienen hoy. Un andamiaje político como tienen hoy. Adrián, allá, cuando vos estás en conversaciones, así, no sé, con vecinos, con papás compañeros de colegio, ¿hay algunos que te hablan de esto? ¿Seriamente? Mirá, bueno, conozco gente, sí, quizás no amigos precisamente, pero sí gente que cree en distintas cosas, no los reptiles quizá, ¿no? No en el chip. Pero sí que tienen sospechas. Claro, en el chip más o menos, pero en que algo raro hay detrás, en que la epidemia de COVID en realidad es un arma bacteriológica. En un primer momento hasta conocí a uno que decía que eran los propios estadounidenses que lo habían sembrado en China, que era un experimento del ejército, que fue un bulo que mandaron los chinos ese también, ¿no? Fue un rumor que habían enviado los chinos, que era el propio ejército estadounidense que lo plantó ahí y que después se volvió para acá. Lo del arma bacteriológica y la conspiración, sí, o sea, la intencionalidad del COVID, eso está muy extendido. Las dudas que hay acerca de que esto se trate de una epidemia casual o de un accidente o de que alguien se comió un pangolín o un murciélago. Eso sí está en duda. Ahí puedo encontrar mucha gente. Y también amigos, te digo, ¿no? Sí, pero después, de la conspiración mundial que une al Papa con Bill Gates, no. Sí. Con Hillary. No, y financiado por George Soros. Siempre está George Soros, pobre, es un señor que ya es muy mayor, ¿no? Apenas que puede valerse por sí mismo.
Y está siempre con la billetera financiando cualquier cosa. Entonces, a partir de que él es el motor, de que le da dinero y sustento a todas las conspiraciones, pueden funcionar, ¿entendés? Le encuentra la lógica. Igual ninguno y es después, santo, bueno, Rolando, vos googleás, buscás y igual de encontrás todos estas los que cosas. menciona Adrián, ninguno es santo, No. te digo Sí. por la duda, ¿no, Adri? Sí. Que no es tanto que decís. No es santo, no son santos, ninguno. Todos los que mencionaste con nombre y apellido, santo, no. Ah, Y bueno, bueno, pero por de ahí eso a tiene ser- sustento, de ser pero reptiles. encima. Lo que pasa es que una cosa es Sí, que algunos de ellos han hecho especulaciones financieras a nivel global, es una historia. Ahora, de que, digamos, de haber plantado todo esto como una gran conspiración, ya, la verdad que si no, entramos todos nosotros en la misma locura y en la misma paranoia. Bueno, ¿no? Adrián, seguí conspirando, cuídate de los reptiles y hablamos mañana. Sí, dale. sí, no. Te mandamos un abrazo. Pues, le pagan una encuesta entre los muchachos pobres que se quedan acá plantados haciendo guardia los señores de verde, que no son reptiles, ¿no? A ver si creen o no. Mañana te cuento. Claro, un abrazo, cuídate. Vos sabés, Rolando, que hay varios, digamos, acá convergen varios mitos fundacionales de los Estados Unidos. Uno de esos mitos es el de la violencia. Digamos, El derecho a armarse. Claro, pero ¿vos sabés cuál era el eslogan que tenía? La pistola Colt, que era la primera pistola que se fabricó, el primer revólver que se fabricó en Estados Unidos, era la famosa Colt. Bueno, el eslogan de Colt decía, Dios hizo a los hombres iguales. Colt los hace aún más iguales. Mirá. Por eso digo, el culto a la violencia viene de toda la historia de los Estados Unidos. El hecho de que el uso de determinadas armas contra los indios, el haber infectado frazadas con viruela, lo hizo el ejército de los Estados Unidos contra los indios en los Estados Unidos. El hecho de el ejército de Estados Unidos infectó mujeres en Panamá para hacer determinados ensayos sobre sífilis. Entonces, digamos, son mitos que después se terminan retroalimentando. Por supuesto que además... Claro, piensan que algún día se lo pueden hacer a ellos. Pero además nunca supimos exactamente quién mató a Kennedy. Ah, no. Entonces, digo, todas estas cosas terminan pesando en la historia y en la conciencia de la gente. Walter, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a una información urgente. Esta pelea la veíamos ayer, descontrol en Pinamar, y parece que la moda, el hit del verano es sacudir botellazos. Exactamente. Lo que se lleva. Totalmente. Mirá, estos son los incidentes que ocurrieron ayer en Pinamar, que nosotros reflejábamos, y que, bueno, a posteriori tuvo que intervenir la policía, el municipio y demás, con la dispersión de estos jóvenes que se estaban agarrando a trompadas. ¿Qué pasó en el medio? Uno de los jóvenes arrojó una botella y le pegó a una chica y la lesionó. Ahí lo vimos justamente en el momento. Bueno, ese joven fue identificado. La policía lo demoró y se escapó de la misma policía en el mismo momento. ¿Pero por qué se escapa? Porque estaban atendiendo a la misma chica en el mismo lugar. El pibe aprovechó la volada y se escapó. ¿Qué ocurrió hoy? La policía lo fue a buscar, lo estuvo buscando y finalmente lo detuvo. Lo detuvo. Se trata de David Ferro, este joven que están viendo ustedes allí en la imagen, que ha sido detenido por efectivos ¿Después de lo la... contará como una aventura que le pegó un botellazo a una chica? ¿Se jactará de esto? Yo creo que, a ver, más allá de eso es el descontrol que hay en muchos jóvenes. Vos sabés que me decía la gente de Pinamar, el doble de jóvenes hay hoy respecto de la primera quincena. Ah, mirá. En Pinamar, por lo menos en la zona de Pinamar. Esta detención fue hoy por la mañana. ¿Y sabes qué hizo el fiscal? A través de la policía, obviamente la detención, el Ministerio de Seguridad y demás, le pidió al fiscal, le preguntó al fiscal, en todo caso al juez de garantías, que consideraba al fiscal que debía quedar detenido. ¿Sabes qué dijo el juez de garantías? Que quede detenido. Por lesiones. Mira. Y ojo que son lesiones leves. Seguramente en las próximas horas va a salir en libertad. Pero está detenido este joven de 21 años. A ver, un poco de criterio, no puede ser gratis. Exacto. Pegarle el botellazo. ¿Cómo quedó herido el pibe vos que tuviste acceso a los datos médicos? Matías, el chico que está internado en el hospital privado de la comunidad en Mar del Plata, justamente tuvo 3 botellazos y tuvo una fractura frontoparietal. ¿Qué quiere decir? Desde acá hasta acá le fracturaron el cráneo.
No es que le Sí, no, pegaron... y no es que así nomás. No, Digo, es que, a ver, para fracturar un bruta cráneo... fractura. No, terrible fractura, pero aparte de eso, Rolando, para fracturar un cráneo con una botella, tiene que tener una cinética impresionante. Es de arriba para abajo, con una velocidad tremenda, porque si no, no fracturás un cráneo de esa manera, y menos de esa manera, llevando la terapia intensiva con un montón de patologías agregadas por el traumatismo que le generan a Matías, que le va a llevar un tiempo a recuperarse. Por suerte el pibe se recupera bien, Vamos a cambiar de tema porque vean esto. ¿Cómo garantizarse si una habitación está limpia o tiene aire, circula aire, es respirable? No se puede medir la carga viral en el aire. Lo que sí se puede medir es si una habitación está ventilada. Vean esto. El COVID-19 se transmite por el aire y puede permanecer flotando durante horas. Por eso es importante airear los sitios cerrados. ¿Cuánto rato dejo abierta la ventana? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? Depende del número de personas. No es lo mismo una clase con muchos niños que tu casa. Por eso hemos diseñado un aparato que mida cuándo hay que airear y lo hace midiendo la cantidad de CO2 en el aire. Al respirar, expulsas CO2 y los infectados también expulsan el virus. Cuando el aparato ve que hay demasiado CO2 en el ambiente, es que puede haber virus y es el momento de airear. En esta clase hace falta saber cuándo airear antes que entren los niños. En las escuelas, el otro día lo escuchaba a Jorge Aliaga, físico, docente, investigador del CONICET, explicar esto mismo. Y yo que me llevé física en el secundario, hasta lo entendí, muchachos. Así que por eso lo invité a Aliaga para que nos explique cómo se podría resolver esto de saber si una habitación es segura o no es segura en estos tiempos de coronavirus. Jorge Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rolando? Buenas noches. A ver si podemos recuperar el audio, ¿me escuchás? Ahí. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Sí, el video que ustedes mostraban es un video que organizó una asociación española que se llama Aireamos, que justamente están motivando esta iniciativa de, bueno, en particular con las aulas, pero también en todo espacio cerrado, ver cómo podemos tener una idea de algo que en principio, como vos decís vos, no se ve, y es cuán respirado esté el aire de una habitación. En ¿Puedes decir que hay se supone aparatos que pueden medir esto? ¿Cómo? ¿Hay aparatos que miden esto? En realidad, bueno, sí, hay aparatos que miden calidad de aire que son más sofisticados. Los aparatos más simples, lo que te miden es, vos sabés que cuando nosotros respiramos, consumimos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el hielo seco, por ejemplo. Sí. Es la burbujita de las gaseosas. Bueno, en el aire libre hay dióxido de carbono, pero 400 partes por millón. Nosotros exhalamos un montón de dióxido de carbono. Entonces, ese nivel en un ambiente cerrado sube muy rápido. Ajá. Y así como sube muy rápido, cuando vos abrís, y en esto tenés que abrir tanto puertas como ventanas para que haya circulación, no alcanza con una de las dos. Claro. Cuando vos abrís algo cruzado y empieza a correr Corriente el de aire, como le decimos en el barrio. rápidamente baja al nivel normal. Y entonces, si vos lo tenés, por ejemplo, abajo de 800 partes por millón, es poco probable que vos estés respirando el mismo aire que ya respiró otro. O sea que de este modo se podría saber si un aula es segura. Bueno, Ir y mirar en la pared el aparato y decir, bueno, ¿está segura el aula? Sí, vos lo que podrías hacer es, te estoy diciendo lo que están haciendo ahora en España, que tienen mucho frío. Es decir, que, digamos, no es cuestión de abrir de gusto. Ellos van regulando, más o menos vieron que con 10-15 centímetros de apertura de una ventana y la puerta abierta genera circulación, y si no, abren un poco más, o si no, se trasladan a un patio un rato hasta que ventile. Claro. Espera que el doctor Salimi te quiere preguntar algo, Jorge. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Vos tenés un aparato de eso justo ahí en tu casa, ¿no es cierto? Atrás mío. Ahí está, mirá. Tengo dos. ¿Cuánto tenés ahora de concentración de CO2? Ahora tengo 700 partes por millón, porque como cerré un poco la ventana para no tener tanto ruido y estoy hablando, cuando hablamos emitimos más todavía. De hecho, si yo sigo hablando un ratito,
puede llegar a 900, 1000 en minutos. Sube tan rápido con una sola persona en una habitación, imagínate si hay varias. Pensá que en esta habitación que estoy yo, que es una habitación común de 2,5 por 3 por 2,5, podría haber separado 2 metros 3 personas. Es decir, podría haber 3 personas respirando. Y sin embargo, en 10 minutos estaríamos respirando el aire de otro. Yo he visto, Jorge, buenas noches, Javier Díaz. Yo he visto en algunos lugares que empiezan a colocar ventiladores, pero los ventiladores de pie, ¿no? Con puerta abierta y ventana. ¿Sirve eso como para empujar el aire? O... Sí. Sí, por ejemplo, una posibilidad es ponerlo pegado a la ventana, empujando para afuera el aire. Entonces eso ayuda a que se mueva. Sí, de hecho lo mejor sería poner eso y además tener uno de estos medidores que te permite verificar que efectivamente el nivel de CO2 no sube. Y entonces te quedas tranquilo. Esto podría ocurrir en restaurantes, podría ocurrir en oficinas. ¿Son aparatos caros esos? A ver, yo me compré las partes por internet y lo armé yo. Claro, pero yo te diría, no hagan esto en sus casas. Sí. Nosotros no sabemos hacerlo. Está bien. Bueno, me salió 6.500 pesos para que tengas una referencia. Ponele que los comerciales salgan 20.000. Ahora, pensemos que eso es el equivalente a 4 o 5 determinaciones de PCR. Claro. Y se están haciendo decenas de miles por día. Y esto es un equipo que dura años. Entonces, la inversión que se está gastando en la enfermedad es nada. Y aún cuando algún día termine el coronavirus, no va a terminar la gripe, no van a terminar los resfríos, o sea que mantener una noción de los lugares, cuál es la ventilación de aire, siempre va a ser bueno. Totalmente. Argentina tiene alta incidencia de enfermedades respiratorias, bronquiolitis en los chicos, neumonías. Entonces, ventilar es una cosa sana más allá del coronavirus. Y esto ayuda para eso. Claro, sí, efectivamente. ¿Y alguien te escucha cuando vos decís esto? Sí, yo creo que puede haber, digamos, alguna movida con respecto a esto, porque justamente no es un invento nuestro, no es un invento argentino. Es algo que se está empujando en España, que se está empujando en distintos lugares, porque ya te digo, visibiliza algo que si no tenemos poca manera de darnos cuenta. Claro. Jorge, vos sabés que cuando recién hablabas de las patologías fundamentalmente respiratorias, tenemos que entender que la principal patología respiratoria es viral en Argentina y se da sobre todo en los meses de invierno cuando uno tiene las ventanas y las puertas más cerradas. Entonces sería importante tener este elemento. Tenés cerrado en invierno, bueno, ahora tenés que abrir porque se te complicó el aire. Exactamente. Exactamente. Te agrego una cosa que yo postulo que podría ser, no tengo demostración. A lo mejor la complicación de diciembre también fue que ahora tenemos más calor que en primavera, estamos más tiempo en lugares cerrados con aire acondicionado, que el aire acondicionado de split no renueva el aire, solo lo enfría y baja la humedad. Entonces, Jorge, te agradecemos mucho el contacto y las explicaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar.